Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Y te digo de los jueves porque también tenemos programa los miércoles a las 7:30. Un saludo a nuestro hermano Pablo. Pero hoy estamos comenzando aquí el programa por Radio Esperanza en el 1140 del AM en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Y me acompañan hoy en cabina mi hermano Francisco y mi hermano Jesús Romero. Y ellos ya están listos aquí para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde. Y para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, en la cabina de Radio Esperanza. Están a tu disposición todo el día. Son el 8375 5051 y 8375 5055. Te los voy a repetir. 8375 5051 y terminación 55. También te voy a dar mi número de celular por si quieres llamarme al terminar el programa, no solamente hoy, cualquier día, o bien mandarme un mensaje de texto o un WhatsApp. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También podemos estar en contacto vía correo electrónico. Tenemos correo electrónico. Si tú eres, aunque seas de la ciudad, fuera de ella, de cualquier parte de México o fuera de México, mándanos un correo a volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a la palabra @hotmail.com. También podemos estar en contacto vía Facebook. Podrías buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Búscanos, ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de internet como en el Facebook, ahí estamos subiendo constantemente nuestras predicaciones que hacemos en radio en la semana y también las que hacemos dominicales. Ahí te pueden ser de bendición, ¿ok? Así es que estas son nuestras vías de comunicación. Ahí vamos a estar para servirte si te interesa algo. Si principalmente tenemos Biblias para regalar, una por persona. Si te interesa, solamente tienes que llamarnos, darnos tu dirección y te la hacemos llegar hasta la puerta de tu casa. Solamente nos tardamos un poco, pero ojalá, y si tienes la intención de leer la Biblia, si tienes deseo de leer la Biblia y no tienes una, nosotros te podemos compartir una. Si te interesa alguna de las prédicas de las semanas pasadas, también te las podemos enviar hasta tu casa, y para lo que gustes y mandes, aquí vamos a estar. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección ahora es la calle Corregidora, el número 500, esquina con Colón, Corregidora Cruz con Colón, muy cerca de la Clínica 6, ahí en el centro de San Nicolás de los Garza. Además tenemos unas pequeñas células de estudio en casa, si te quedan más cómodo, solamente llámanos y te damos información. Pero por ejemplo estamos los lunes en la colonia Pedregal del Topo Chico, en Escobedo. Los martes y los jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca y los sábados en Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te queda por ahí cerca alguna y quieres unirte, solamente llámame, mándame un mensaje, un correo, un WhatsApp y te hago llegar la información de los horarios, el domicilio, etcétera, ¿ok? Y un aviso que hemos hecho también las últimas semanas. Un hermano en Cristo, un oyente de la estación, el hermano Roberto Escalante, está batallando con su vista, se está quedando sin vista por varios problemas y ocupa varias intervenciones, una serie de intervenciones, y la primera le cuesta alrededor de 70,000 pesos. Él ha acudido aquí a los programas de la estación, no tiene cómo conseguirlos, así que está solicitando ayuda de todos los hermanos en Cristo, de todo aquel que pueda y desee ayudar. Te voy a dar su número de cuenta,
Es una cuenta de esas de Oxxo, Saldazo. Ojalá y tengas en qué anotar. Es la 4766-8412 3293 5794. Te la voy a repetir. 4766-8412 3293 5794. Si quieres más información, llámanos o bien llámale a él directamente. Su celular es el 818-178-0647, ¿ok? Roberto Escalante, y le mandamos un saludo a nuestro hermano. Y ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de algunas prácticas, desde hace varias semanas, de algunas prácticas que parecen cristianas, pero no lo son. Y después de ellas, hace 2 semanas hablamos de algunos ministerios que se nos han metido de nuevo a las iglesias cristianas. Ministerios como el de apóstoles y profetas que le renacieron a la iglesia cristiana. ¿Quién sabe cómo? Después de siglos de estar sin apóstoles, sin profetas, volvieron a nacer. Pero no solo de estos hablamos. En general, después, la semana pasada, hablamos de falsos maestros, de falsos pastores, viniendo de todas esas malas prácticas de las que hemos hablado, han sido metidas al cristianismo por falsos maestros, ¿ok? Y vimos la semana pasada lo abundante que habla el Nuevo Testamento sobre este tema. Te doy algunos versos que vimos la semana pasada. Por ejemplo, Mateo 24:11. Dice el Señor: muchos falsos profetas se levantarán. Segunda de Pedro 2:1. Dice: hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nuestro Señor nos dijo en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Corintios 11 dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Timoteo 3:1 nos anuncia que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, implacables. Judas 1:4 dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y muchos más. En realidad, todo el Nuevo Testamento habla mucho de esto. Mucho de esto. Es viéndolo como uno de los mayores peligros para nosotros, para nuestra vida hoy. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas. Y el Señor nos manda en Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Probad, es una orden, tenemos que ponerlos a prueba. Y enseguida nos dice por qué. Dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y te digo, hay muchos más que hablan de esto, pero la orden es probarlos. Y tenemos que obedecer a esto, porque ¿cómo saber que no estamos ante un falso profeta, ante un falso pastor? Yo te pregunto a ti que me escuchas, que eres cristiano, que vas a una iglesia, ¿cómo saber esto? ¿Cómo sabes? ¿Lo has puesto a prueba? ¿Los has puesto a prueba? Hoy vamos a hablar un poco de esto, cómo distinguir un falso pastor o un falso profeta de esos que hoy abundan. Por ahí en redes sociales, en Facebook, en YouTube, no sé si tú uses esas redes. Hay un caso de un salmista, algo conocido, creo, aunque yo no lo conocía. Enfermó y muchos cristianos conocidos comenzaron a orar por él, o a hacer eso que hoy llaman orar y que no es orar, ¿sí? Algunos conocidos, algunos cantantes como Marcos Barrientos, como Cristina de Clairo,
y empezaron a orar por él. Y por ejemplo, una oración de esta mujer cantante decía: reclamamos salud para Julio, decía la cantante esta. Y decía: no aceptaremos un no como respuesta para su sanidad, Señor. Y decía, pues, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Dónde queda la humildad, el ruego, la súplica ante doctrinas como esta de declarar, de decretar, de exigirle cosas a Dios? Este cantante Marcos Barrientos hacía lo mismo, declaraba sanidad y luego profetizaba según él. Decía: profetizo sobre Julio, profetizo que verás a tus nietos aquí, los oirás cantar, vivirás largo tiempo, etcétera, etcétera. Y pues el cantante murió. Luego otro profeta, Ronnie y no sé qué, también se puso a profetizar y dice: y Dios me está diciendo, Julio, que se complace en tu vida y que tú seguirás cantando y que recibes hoy nueva fuerza, que el Señor te rodea de su favor. Profetizamos sanidad y vida y se murió, mi hermano. ¿Qué hacemos con todos esos profetas que profetizan mentira? Dice Deuteronomio 18:20 al 22. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿y cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Responde: si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Te das cuenta? Pero esto aplica para todos esos, mi hermano, que tienen autoridad para declarar, para decretar, y tú los escuchas declarando y decretando cosas, y no suceden. Porque no vienen de Dios. Dios no los mandó. Dios no los mandó. Y aún, por ejemplo, esos que declaran y decretan sanidad, nunca te has preguntado: ¿y por qué no van a un hospital? ¿Por qué no van a un hospital y declaran y decretan y sanan a todos los que están ahí? La ignorancia nos está matando. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por eso otra vez, primera de Juan 4:1 nos manda: probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Los Maldonado, los Cash Lunas y todos los de su tipo, toda esa jauría, han hablado tanto y han profetizado tanto y se han equivocado. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Los testigos de Jehová han profetizado varias veces el fin del mundo y no se ha terminado. ¿Por qué? Porque no vienen de Dios. Es la primer prueba para probar los espíritus y es así de sencillo. Es así de sencillo. Es la primera prueba. Sí, todo el que profetiza, todo el que declara algo, todo el que decreta algo y luego no sucede y se barren ahí y dicen: no, pues es que te faltó fe. No, es que no vienes de Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que distinguir esos falsos pastores de los que se nos ha llenado la iglesia. Toda esa jauría de profetas y de apóstoles nuevos, hay que distinguirlos. Hay que juzgar. La semana pasada hablábamos de juzgar, porque es lo primero que nos aplican los engañadores. Cuando quieres confrontarlos con algo que no está bien, lo primero que te dicen: pero no juzguéis y no toquéis al ungido de Jehová, y te llevan allá al pasaje donde murmuraron de Moisés y mira lo que les pasó, ves, por tocar al ungido de Jehová. Pero en realidad la Biblia no solo permite, sino que nos ordena que juzguemos con justo juicio. Juzgar con justo juicio. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Es lo que nos manda la Biblia. Guardaos de los falsos profetas, dice nuestro Señor Jesucristo. Y es urgente que los distingamos. Es urgente para salvar nuestra alma. ¿No te das cuenta que estás en peligro? Tenemos que distinguir, tenemos que discernir o tenemos que juzgar, como quieras llamarlo. Y hoy vamos a empezar a hablar, porque no es un tema que terminemos hoy,
pero hablar de algunas cosas, algunas ayudas que tienen que ver con cómo distinguir a estos falsos profetas. Vamos a ver varios pasajes hoy, pero por ejemplo Mateo 7:15, nuestro Señor nos dijo, guardaos de los falsos profetas. Si vamos despacito por Mateo 7:15 en adelante, nos va a dar mucha luz el Señor. Primero nos dice, guárdense de los falsos, ¿sí? Protéjanse, huyan. Luego dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, es decir, no es tan fácil. Vienen disfrazados. Por dentro son lobos rapaces, pero por fuera parecen ovejas. Es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 11:13, dijo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Es decir, el Señor nos está diciendo, guárdense de los falsos profetas. Tenemos que distinguirlos, tenemos que emitir un juicio. Pero lo primero que nos dice, pero no te confundas, vienen disfrazados. Es decir, Biblia, claro que van a traer Biblia. En un púlpito, claro que van a estar en un púlpito. Oración, claro que van a hacer oración. Pues si se disfrazan de ministros de justicia, aparentan. Dice 2 de Timoteo 3:2, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Y dice en el 3:5 que tendrán apariencia de piedad, apariencia de piedad, apariencia de que son buenos, apariencia de que son cristianos. Claro, así es como trabajan. Y entonces, ¿cómo los vamos a distinguir? Ahí en Mateo 7:16, el Señor nos lo dice, 7:16 en adelante, por sus frutos los conoceréis. Y luego hace una comparativa. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Por qué? Porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y repite en el 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿A qué fruto se refiere? Esto es importante porque estamos hablando de distinguirlos. Pero mira lo que va a seguir ahí. Antes de decirnos a qué fruto sí se refiere, lo que enseña Jesús ahí en Mateo 7 es a qué frutos no se refiere. Con qué frutos no los podemos elegir, no los podemos comparar. No podemos decir, este es cristiano por este fruto. No sé si te das cuenta. Mira Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, nos está diciendo que habrá falsos, que nos guardemos, que nos fijemos en sus frutos, pero en el 7:21, de ahí en adelante nos va a aclarar cosas tan sencillas. Este no es el fruto que tienes que buscar. Es decir, no porque me diga Señor, no porque lo veas un día arrodillarse y orar a Jesús, no porque mencione mi nombre, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, no todo el que me dice Señor viene de parte mía, dice Jesucristo. Mira cómo Mateo 7 va muy de la mano con 2 de Corintios. Mira el 11, 2 de Corintios 11:3. En adelante, dice Pablo a los Corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego dice el 11:4, porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibes otro espíritu que el que habías recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis. No sé si lo veas cómo va de la mano. No todo el que me dice Señor, no es el fruto que debes de buscar, ni que prediquen a un Jesús, ni que hablen de un espíritu, ni que hablen un evangelio.
sino solo el Jesús verdadero, solo el único evangelio verdadero y solo el único Espíritu Santo. Estos ministros de Satanás también hablan de un Jesús, pero de otro Jesús. También predican un evangelio, pero otro evangelio. Y estas son las que te digo, ya son pruebas para distinguirlos. Dice Gálatas 1:9 que el que predica otro evangelio es maldito para Dios, maldito. Y hoy evangelios, hermano, es lo que sobran para la vida. Evangelio significa buena noticia. Y el evangelio es lo que nos debe de traer a Cristo. Y la buena noticia es que hoy ofrecen, que son maldición para Dios, son acércate a Dios para que seas rico, acércate a Dios para que te haga un milagro, acércate a Dios y va a arreglar tu matrimonio, acércate a puras buenas noticias, pero no son el evangelio verdadero. El único evangelio verdadero es que somos pecadores, pero que merecemos el infierno y que hacia allá vamos caminando todos, pero si nos arrepentimos, si cambiamos de vida y le pedimos perdón sinceramente a Dios, Él nos perdona, Él nos adopta, Él nos arranca de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Ese es el evangelio, Él nos da vida eterna. Ese es el único evangelio verdadero. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Si te fijas en estas tres cosas que anuncia Mateo 7:22, nos sigue mencionando los que no son frutos para distinguir si alguien es falso o es verdadero. Estos no son los que buscamos. Otra vez acuérdate el contexto. Guardaos de los falsos. Y luego nos dice cómo. Pero primero nos está diciendo cuáles no son para distinguir los verdaderos. Que me diga Señor, Señor, eso no lo hace verdadero. Pero mira estos tres del 7:22. Que profetice en el nombre de Jesús, eso tampoco lo hace verdadero. Que eche fuera demonios, tampoco lo hace verdadero. Y que haga milagros, tampoco lo hace verdadero. Eso no prueba nada. No pueden engañarnos con eso. Echar demonios, gritarles, en el nombre de Jesús sales, eso no lo hace verdadero. No porque tú escuches aquí o en tu iglesia alguien que echa demonios en el nombre de Jesús, eso no quiere decir que viene de parte de Jesús. No porque venga alguien a decir, Dios dice así, yo vengo a traer profecía de paz. No lo hace verdadero. Ni aun que veas a alguien haciendo milagros. El diablo también hace milagros verdaderos. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, lo que nos está diciendo en Mateo 7 el Señor es que tenemos que guardarnos de ello, que tenemos que hacerlo por sus frutos, pero lo primero que nos dijo es, a estos frutos no me refiero. Es decir, todos me dirán Señor, Señor, y aún no todos son verdaderos. Algunos vendrán profetizando, otros echando demonios y otros haciendo milagros. Eso no los hace verdaderos. Pero tenemos que probarlos, tenemos que distinguirlos. Mira lo que dice ahí al terminar Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Es decir, ¿qué es lo que hace esto? Ponerlos a prueba. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Es decir, tenemos que probarlos, tenemos que distinguirlos, hacer caso al mandamiento del Señor. Guardaos de los falsos profetas. Guárdense. Pero dice el 7:26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es decir, no se guarda de ellos, no los prueba a ver si vienen de Dios, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu y cayó,
y fue grande su ruina. Será grande tu ruina, mi hermano. Estás edificando tal vez un cristianismo basado en una iglesia, en una religión, ante un pastor que no viene de parte de Dios. Estás corriendo riesgos. El día que estés delante de Dios, tu construcción, lo que hayas edificado, será grande tu ruina. Entonces, ¿cómo sí ponerlos a prueba? Hay dos pasajes que serán nuestra base, no solamente hoy, te digo, las semanas siguientes. Primera de Timoteo 3, en el 3:1 de Primera de Timoteo, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, es decir, está hablando de ser pastor, buena obra desea. Luego dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Es decir, Primera de Timoteo 3 nos da las marcas de un buen pastor, de alguien que sí viene de Dios. Y casualmente también en el 3, pero ahora de Segunda de Timoteo, nos dice las marcas de un pastor que no viene de Dios. Mira ahora Segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante. Pero es el mismo Pablo hablándole al mismo pastor Timoteo y dándole las instrucciones. Primero de cómo debe ser un buen pastor y acá de cómo no debe ser un buen pastor. Dice en el 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina con un mandato. A estos evita. A estos evita. Evítalos. Y ese mandamiento lo repite muchas veces Dios en la palabra. Mira, por ejemplo, ahí mismo, Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, etcétera, etcétera. Dice en el 6:5 que traen disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y termina diciendo, apártate de los tales. Apártate de los tales. Ese es un mandamiento. A estos evita. Apártate de los tales. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, no le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso es lo que enseña la Biblia. Salid de ella, dice Apocalipsis 18. Segunda de Corintios 6:17. Salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. ¿De quién nos tenemos que apartar? Tenemos que distinguirlos, mi hermano. Tenemos que distinguirlos, ¿ok? Esta es la advertencia de nuestro maestro. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, ¿ok? Mira Segunda de Timoteo 3:10, y de esto es de lo que trata. Segunda de Timoteo 3:10, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y
te persuadiste. Segunda de Timoteo 4:1. Te digo, en las dos cartas de Pablo a Timoteo, ahí vamos a estar mucho rato viendo principalmente lo que dice tanto de cómo sí debe de ser un buen pastor y cómo no debe de ser un buen pastor. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, por si quieres marcarnos. Son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Te das cuenta lo que le dice a Timoteo? Todo lo que ya hemos visto, mi hermano, que hay un culto, hay un seguir a Jesús, un cantar, un disque adorar, pero es falso y ha sido introducido por pastores falsos. ¿Ok? No es cosa menor. Tu vida está en juego. Por eso el Señor es tajante. Salid de ello. No lo recibas, no les digas bienvenido. Apártate de los tales. Pero tienes que juzgarlos primero, probadlos a ver si son de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver las características. Vamos a empezar por las malas, las que dice segunda de Timoteo 3:2. Si te fijas, son listas muy concisas. Por ejemplo, dice: habrá hombres amadores de sí mismo. Es la primera. ¿Cuál es la característica de los falsos pastores? Vamos a comenzar con estas que dice segunda de Timoteo 3:2. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es un amador de sí mismo? Alguien egoísta. Alguien que sirve a un Dios, pero es al Dios yo mismo. Yo el ungido, yo el profeta, yo el apóstol, a mí no me toquen. Esos pastores que andan con guardaespaldas, esos pastores que no puedes acercarte a ellos, esos pastores que no pueden ni tocarlos, ¿sí? Son amadores de sí mismo. Alguien que solo se preocupa por sí mismo, no le interesan los demás. Un pastor que le interesa su bienestar, su salario, su ofrenda, no le preocupa si los demás comen, ya no digamos fuera, en alguna colonia pobre, a veces ni siquiera en su iglesia. Cuando alguien tiene necesidad, lo que más hacen es: vamos a orar porque está en necesidad. Cuando Santiago 2 dice: no ores, dale lo que necesita. Pero son amadores de sí mismos, se preocupan por su vestido, por su traje, por sus zapatos, por su coche, por su casa, por su yo. Ese es un amador de sí mismo. Y mira las características que siguen ahí mismo. Soberbios. Y van de la mano, soberbios. Soberbio es todo lo contrario a humilde. Y nuestro Señor nos mandó en Mateo 11:29: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y lo que sigue diciendo ahí a Timoteo: soberbios y vanagloriosos. Vanaglorioso es arrogante, orgulloso, que se cree superior. Esas son las primeras características. Amador de sí mismo, soberbio y vanaglorioso. Todo esto es contrario a lo que era nuestro Señor Jesús. Siendo el mayor, dice Filipenses 2, que se humilló, se hizo hombre, y siendo hombre se humilló aún más y sufrió la muerte y muerte de cruz. Y si vas a Juan 13, ves a aquel Señor, dueño de todo, lavando los pies de sus discípulos y mandando a que hiciéramos todos lo mismo. Pero después de amadores de sí mismo, de soberbios y de vanagloriosos, sigue una de las mayores características, que si te fijas está tanto en la lista de lo malo que no debe de ser, como de lo bueno, ¿sí? Nos dijo en primera de Timoteo que no deben de codiciar, no deberían de codiciar, y está en esta de segunda de Timoteo,
diciendo que estos malos serán soberbios, vanagloriosos y avaros. Y esta es una de las claves para distinguir a un falso pastor. Son avaros, avaricia. Si vas a un diccionario, el significado de avaricia es el deseo de dinero, de poder y de riquezas. Y es pecado. La avaricia es sinónimo de codicia. Codicia y avaricia es lo mismo. Y dijo Pablo en Romanos 7:7, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La codicia es pecado, es pecado. Y aquí también en las cartas a Timoteo también la ataca Pablo. Mira en 1 Timoteo 6:3. Ahorita que leíamos, apártate de los tales. Una característica de estos falsos: si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Pero la característica ahí de ellos, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y nos dice, apártate de los tales, del que toma la piedad, del que toma el cristianismo, del que toma una iglesia como fuente de ganancia, como forma de vida. Yo creo que lo peor que puede pasarle a un pastor es esto. Te comprometes para siempre. Te comprometes para siempre. Tomar tu ministerio como tu modo vivendi, como tu forma de sostener, como tu fuente de ganancia. Aunque fuera poco a poco, te vas comprometiendo. Terminarás predicando por compromiso. ¿Sí? Claro que ahorita veremos pasajes donde, oye, dice que se puede recibir ofrendas. Claro que sí. Pero ahorita veremos esa parte del dinero y el pastor. Pero primero nos está diciendo, miren el 6:6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En el 6:9 de 1 de Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Pablo está dando instrucciones todavía a Timoteo de cómo debe de ser un pastor y de cómo no debe de serlo, ¿sí? Y está hablando de los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en codicias necias que hunden a los hombres, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y esta es una gran característica de los pastores de hoy: la avaricia, la codicia, el deseo de riqueza. Han visto en el cristianismo una gran oportunidad, principalmente los que predican prosperidad, viendo sus deseos de prosperidad. ¿Sí? 1 Corintios 6:9 nos dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que codician riquezas, heredarán el reino de Dios. La avaricia es pecado. La avaricia lleva al infierno. La doctrina de la prosperidad, ¿en qué consiste? Lo que hablábamos ahorita de falsos evangelios, es la doctrina de la prosperidad, es acércate a Dios y serás rico. En eso consiste. Cuando mayormente los que prosperan son los pastores, ¿sí? Pero lo único que demuestra una persona con deseos de prosperidad, de dinero, de buena ropa, de éxito, es que su corazón no ha sido transformado. Aunque se llame cristiano, no lo es. Sigue siendo el mismo de antes. Un corazón avaro, cuando el cristianismo de verdad nos manda, por ejemplo, en Colosenses 3:5,
Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La avaricia, el amor al dinero, ha sido uno de los peores males que ha entrado al cristianismo de hoy, traído por estos pastores. Por estos pastores que en realidad no han sido levantados por Dios, sino que han visto en el cristianismo una fuente de ganancia. A nosotros se nos manda en 1 Corintios 5:11. Les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro. Dice ahí, con el tal ni aún comáis. Con el que es avaro, el que desea las riquezas, ni aún comáis con él. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que los que siguen a estos pastores, en realidad es gente que desea lo mismo. Que van a las iglesias estas de la prosperidad, buscando prosperidad, buscando riquezas y pensando que Dios tiene que dárselas, pero pensando primero que Dios es el que las ofrece, cuando Dios no ofrece eso. Y nos dicen, no seas conformista, el cristiano debe tener todo, somos hijos de un gran rey, nacimos para triunfar. Casi siempre te dicen, ¿y la Biblia habla de dinero? Pues claro que habla de dinero, pero habla en contra de tenerlo, en contra de guardarlo y en contra de desearlo. Lucas 16:13 dice que no se puede servir a dos amos, no se puede servir a Dios y al dinero. Ahí más adelante dice que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En Marcos 10:25 dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Pero los pastores estos de la prosperidad te dicen que no, que tenemos que ser ricos. ¿Sí? Pero la Biblia dice que es difícil que un rico entre en el reino de Dios. ¿A quién tenemos que creerle? Esto está desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel 34:2. Ezequiel 34:2 dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan a los rebaños. Se comen la grosura, visten la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis los débiles, ni curasteis las enfermas, no buscan la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. ¿Sí? Yo estoy contra esos pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Hay gente con salarios raquíticos en las iglesias, no les alcanza ni para comer. La iglesia debería ayudarles, pero no, tienen que diezmar, tienen que sostener al pastor, tienen que sostener a su familia, y no con una vida modesta, sino con vidas sobradas, con vidas de opulencia. Eso es lo que la Biblia habla, no puede ser así. Segunda de Pedro 2:1, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras, negarán al Señor, y dice ahí adelante, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es tan horrible leer esto, hermano. Por avaricia harán mercadería de vosotros, de ustedes. ¿De qué hablan? Es tan terrible verlo en vivo suceder. Pastores que lo único que quieren es el dinero de las personas. Ser ricos, tener más, cambiar de carro y hacerlo a costa de las personas. Y tienen que enseñarles y predicarles cosas que los van a llevar al infierno porque les están enseñando mal, y solo lo hacen por dinero, por tener más, por vivir mejor ellos. No les importan las personas.
con palabras fingidas. Eso es lo que sucede hoy. Eres hijo de un gran rey. Debemos tener de todo. Su sangre nos compró todo. Él murió para que tú y yo fuésemos ricos. Y blasfemias como esa. Somos hijos de Dios, merecemos todo. Eso es lo que nos enseñan hoy. Dice ahí en el 2:14 de segunda de Pedro. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, se aprovechan de la ignorancia de la gente y tienen el corazón habituado a la codicia. Es todo lo que piensan, codicia, codicia, dinero, y lo hacen engañando a la gente. Tendrán apariencia de piedad. Romanos 16 dice con suaves palabras y lisonjas. Romanos 16:18, engañan los corazones de los ingenuos. Es tan triste que esté sucediendo y que la gente no se da cuenta, ¿sí? Que por avaricia de esos pastores, por vivir con riquezas, predican a la gente cualquier cosa, le están predicando otro evangelio y la gente lo está creyendo y la gente será perdida. Pero no es porque sean víctimas. Hay gente que piensa, oh, sí, me están engañando. No, no te están engañando. Es que tu corazón es como el de ellos. Ellos te dicen, dame a mí, recibirás el triple, el cuádruple, y le das. Ellos se hacen ricos y tú no estás recibiendo lo que ellos te prometieron, porque no es promesa de Dios. Y aunque lo recibieras, no es promesa de Dios. No es promesa de Dios. Es tan triste verlo suceder, es tan triste que es lo que hoy está pasando en las iglesias y que la gente no se dé cuenta. Pastores avaros, llenos de avaricia, que quieren riqueza y que te la venden como que tendríamos que desearla nosotros también. Cuando la Biblia dice que es pecado, la codicia es pecado. Cuando la Biblia nos manda tener contentamiento, pero ellos al contentamiento le llaman, eres conformista, tienes que querer más, pide más, piensa en grande y se te dará. No es así, mi hermano, no es así. La iglesia que el Señor dejó, en Hechos 4:34 dice, no había entre ellos ningún necesitado. Los que poseían heredades las vendían y traían el precio de lo vendido. Esa es la iglesia que el Señor dejó. Primera de Timoteo 6:17, a los ricos manda que no pongan la esperanza en las riquezas. Santiago 5:1, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Y en Lucas 18 es donde el Señor dice, en el 18:25, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Parece que el Señor está contra las riquezas del mundo, y así es. Dice Apocalipsis 3:17, tú dices, soy rico y me he enriquecido, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico. Las riquezas son las del Señor. En Lucas 16, ¿te acuerdas la historia del pobre, del rico y Lázaro? Es lo mismo. Murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Murió el rico y fue al Hades. Fue al Hades. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Es lo que nos dice el Señor. Es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo podemos creer todas esas cosas con las que nos engañan? No, que tenemos que ser ricos porque somos hijos de un gran rey, que eres una princesa pero la Biblia ataca eso. Santiago 4:4, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Te das cuenta? Mateo 6, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mateo 6:19, no hagas tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Eso es lo que enseña la Biblia, mi hermano. Y una característica es de un pastor, aparte de la que estamos hablando,
es la poca palabra que va a enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le conviene. No le convendrá que tú estudies palabra. No le convendrá que tú seas más sabio. Estará alejado y alejándote de la palabra de tantas formas, de tantas formas. Yo he escuchado, aunque son los menos, gracias a Dios, pero yo he escuchado pastores expresamente decir a la gente, no estudies tanta Biblia. No estudies Biblia, te vas a volver loco. Ya, llévatela de a poquito, los has escuchado. No puede un pastor así venir de parte de Dios. Si el trabajo de un pastor es llevar a la gente a Dios, a Jesucristo, al agua de vida. El agua de vida está en la Biblia. Claro que el domingo le predicarás, claro que le ofrecerás que venga a una célula, lo que tú quieras, pero no puedes dejar de decirle que tiene que leer la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días y tiene que ser sabio. Pero la marca de un falso pastor es esto, es el poco conocimiento de la palabra. Tú te darás cuenta, un pastor que no viene de Dios no enseña palabra. Un pastor que no viene de Dios, tú lo verás el domingo en el servicio, con el micrófono, con la Biblia, pero la Biblia ya quedó atrás, ahí en el púlpito, cerrada o medio abierta, y él caminar de un lado para otro, enseñando sin Biblia y enseñando tantas tonterías, pero pueden ser de cualquier clase, ¿sí? Motivacionales, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que Dios te hizo para triunfar, que debes de tener éxito. Para eso no ocupa la Biblia, porque la Biblia no dice eso, ¿sí? Que Dios quiere que tengas dinero, que Dios le acaba de decir que vas a tener un carro. Dios me acaba de decir, alguien de aquí tiene algo grande, solamente tiene que despojarse del que ya tiene y casualmente tiene que traerlo a los pies de ese apóstol. Cualquier tontería, ¿sí? Sin Biblia. Pero te digo, el menú es tan grande, mi hermano, es tan grande. Estos son pastores de la prosperidad. Sin Biblia, hay más que predican. Hay muchos que predican así. Ahora los que están adelante echando demonios, igual la Biblia quedó atrás. Ahora están adelante de un lado para otro, gritando, hablando en lenguas, y yo y emociones, y el Espíritu llegó y está bajando, y lo sientes, ¿verdad? Oh, dale gloria, oh, aleluya, oh. Y gritos, sin Biblia. Es decir, es la característica de un falso, enseñar sin Biblia. El pueblo viene el domingo a escucharlos, el miércoles, y puedes escucharlo todos los días, no enseñan absolutamente nada. Y sus institutos enseñan lo mismo, abrir puertas, echar demonios 1, echar demonios 2, echar demonios 3, hablar en lenguas 1, hablar en lenguas 2, hablar en lenguas 3, y lo mismo de cada domingo, hacer milagros, y lo mismo, un endemoniado el domingo, otro endemoniado el otro domingo, otro endemoniado el otro, pero sin Biblia y la gente sin crecer. ¿Qué enseña la Biblia de cómo reciben el dinero los pastores? Claro que la Biblia enseña y lo que ellos te van a mencionar, pero el tema del dinero no es tan fácil, no puede hacerse con un versículo, porque esto es otra cosa que hace un pastor que no viene de Dios. El que enseña, si al caso enseña con un versículo o 2 máximo por domingo, y después te cuenta historias, y después te cuenta chistes, y después te anima y te grita y cualquier cosa menos Biblia. Por eso hay tanta doctrina con un versículo, hay tanta doctrina con un versículo aislado, con un versículo 2, aquí dice esto, acá dice lo otro. Un pastor de Dios enseña, es la principal función de un pastor es ser maestro. Es el maestro de Biblia, enseña Biblia y enseña doctrinas con toda la Biblia. ¿Has escuchado hablar de la teología sistemática? ¿Sí? No se puede formar una doctrina correcta sin haber estudiado toda la Biblia. Pero te digo, los que no son de Dios, no les interesa que tú estudies toda la Biblia. Yo nomás te digo, respecto al mandamiento de hoy, probadlos. ¿Cómo sabrás si alguien es de Dios si tú no lees la Biblia?
¿Cómo sabrás si es del diablo si tú no lees la Biblia? Si yo te hablo hoy, te estoy hablando de hecho, lo que hay, lo que abunda hoy entre los pastores que se dicen cristianos, pentecostales, neopentecostales, es el poco estudio de la Biblia, ¿sí? La ignorancia. Hay tanto pastor neófito, hermano, y algunos ya tan viejos, tan viejitos, y si 30 años enseñando lo mismo, sanando gente con aceite, y se morirán, sanan sin crecer, sin madurar, sin saber, hablando en lenguas, echando demonios, con los rudimentos, ¿sí? Pero ¿cómo sabrá la gente? La gente que no sabe viene a ellos y piensan que sabe. ¿Cómo sabes que estás ante un falso pastor? Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia para poder probar los espíritus a ver si son de Dios. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta? Tenemos que ser como los de Berea. Como los de Berea. Hechos 17 dice que escuchaban lo que se les enseñaba, pero luego iban a la Biblia a ver si lo que les habían dicho era así. Mi hermano, probad los espíritus. Probad los espíritus. Hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cómo saberlo, mi hermano? Está nuestra vida eterna, está en gran riesgo. Guardaos, salid de ella, no les digas bienvenidos, apártate de los tales, todo lo que manda el Señor, salid de ella. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás si tú eres ignorante? Pero detecta a tu pastor. Mira lo que es. Soberbio, vanaglorioso y avaro. Esta es la principal marca de un pastor que no viene de parte de Dios hoy. La avaricia. El deseo de una vida de riquezas y que la está obteniendo a costa de la iglesia. Su final será terrible. Pero a ti eso no te beneficia. Tú no eres víctima. Tú eres un cómplice. Tú le estás ayudando. Cuando tú dices, bueno, yo le doy y lo que él haga, pues ya ni modo. No, si el dinero no era ni tuyo ni de él, era de Dios. Y se lo están robando y lo están gastando en cosas del mundo. Es terrible tu final y el de él. Nadie podrá pararse ante Dios y decir, es que nadie me lo dijo. Es que yo no lo sabía, porque la Biblia te lo mandó. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Dos marcas, hermano. Hemos hablado hoy y aunque vamos a ahondar en ellas, la primera es la avaricia. Los pastores que desean riquezas, que predican prosperidad, no vienen de parte de Dios. Pero vamos a hablar más sobre el dinero, sobre la doctrina del diezmo, que hoy no está vigente para los cristianos y cosas así. Nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.